Qué bueno poder compartir con usted una vez más en esta ocasión. Es una bendición poder encontrarnos nuevamente a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios, para poder aprender de lo que el Señor tiene para nosotros. Y si algo es muy cierto es que la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple y lo que Dios tiene para su pueblo siempre va a alcanzar su propósito. Por lo tanto, en esta oportunidad estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión me gustaría hablar un poquito acerca de esa gracia salvadora, la gracia de Jesucristo, la gracia que salva, la gracia que transforma. Y le quisiera invitarle a que vaya conmigo al libro de Tito, capítulo 2. Vamos a leer en el libro de Tito, capítulo 2, de los versículos 11 en adelante. Tito 2:11. Y estamos hablando en esta ocasión acerca de esa gracia que salva, la gracia que transforma, la gracia que permite que el hombre pueda acercarse a Dios. Vamos entonces a Tito capítulo 2:11 y voy a leer del 11 al 14 y vamos a orar para poder entrar en el mensaje de hoy. Y si usted ya tiene su Biblia, Tito 2:11, leemos juntos. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos la guía, la dirección, Señor, para poder caminar mientras estamos en este mundo, y encontramos, Señor, tu anhelo para nosotros, encontramos tu voluntad, Señor, y gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Bendito seas en el nombre de Jesús, y te rogamos, Señor, que bendigas y alcances a cada persona que está en su hogar, viendo, Señor, este video o estudiando, escuchando la palabra. Te rogamos que tú te dejes percibir, Señor, por nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hablamos de esa gracia que transforma, de la gracia que salva. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1 del libro de Juan, encontramos que Jesús es la luz, que Jesús no solamente es la luz, sino que vino a este mundo, nos ha alumbrado, y esa gracia transformadora de Jesucristo es la que salva al individuo. El libro de Tito, o la carta de Tito, se conoce o está clasificada dentro de las epístolas pastorales. Y una de las funciones principales de la carta de Tito, al igual que las cartas de Timoteo, es enseñar la doctrina apropiada y al mismo tiempo atacar o evidenciar las falsas enseñanzas. En todos los tiempos, desde el inicio de la iglesia hasta nuestros días, hemos experimentado, la iglesia ha experimentado siempre la infiltración de enseñanzas meramente humanas o enseñanzas falsas que desvían a la iglesia o desvían la atención del creyente de Dios mismo hacia cosas más mundanas, cosas más humanas, cosas que no tienen que ver con la presencia de Dios. Por eso es importante que el creyente conozca su Biblia. Y muchas veces leemos, pero como decía Felipe, ¿verdad? No entendemos lo que leemos. Y muchas veces no entendemos lo que leemos y no preguntamos. Y yo le invito a usted, si usted nos está viendo desde otro lugar, sabemos que hay hermanos que nos ven por ejemplo, en Costa Rica, en Guatemala, en México, en otros estados de aquí de la Unión Americana, en Europa. Y yo quisiera invitarle, si usted lee su Biblia y no entiende, pregúntele a su pastor. Su pastor le puede ayudar o le puede guiar o le puede llevar a alguien que le pueda explicar. Nosotros en la iglesia tratamos de estudiar juntos, de aprender juntos acerca de la palabra. No tenemos todas las respuestas, pero la idea es que juntos vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Un creyente va a conocer más de Dios. Dios le va a hablar principalmente, primordialmente a través de la palabra. Yo no sé si usted ha escuchado, pero yo he escuchado personas que dicen que Dios les habla en sueños, que Dios les habla, que escucharon una voz audible, y otros que les habla a través de otra persona, y no negamos que Dios es soberano. Absolutamente, Dios puede hablarnos a todos. Pero ojo, la primera cosa por medio de la cual Dios nos va a hablar es a través de su palabra.
la principal fuente de inspiración, de autoridad y de comunicación de Dios a nosotros va a ser a través de la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia, donde hay una gran cantidad de riqueza de la palabra de Dios para nosotros y podemos en ella encontrar la guía para nuestra vida en esta tierra. Hay que leerla y hay que entenderla. Hay que entender qué nos está diciendo Dios a través de su palabra y por supuesto todos necesitamos ayuda y gracias a Dios en este tiempo tenemos la ayuda que necesitamos. Podemos buscar, podemos preguntar, por supuesto. El mejor lugar para preguntar es en su iglesia, porque nosotros podemos buscar y podemos encontrar respuestas equivocadas. Sin embargo, Dios, al que realmente quiere encontrarse con Dios, Dios le va a llevar al lugar donde se le va a hablar una buena palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy estamos hablando acerca de esa gracia que transforma y dijimos que Tito es una carta pastoral donde se enseña la sana doctrina y a la vez se evidencia a las falsas enseñanzas. Y yo quiero recalcar este punto. Dios es santo. Dios es santo y espera que su pueblo sea santo, que su pueblo se acerque a Él. Nosotros estamos ahora estudiando una serie sobre la santidad y hoy el mensaje no necesariamente sobre la santidad, sino sobre esa gracia que nos hace santos delante de Dios. Pero precisamente el hecho de que Dios sea santo nos obliga o automáticamente hace que el creyente en Dios, el creyente en Jesucristo, tenga que tener una ética o una práctica de esa vida santa. Ahora, cuando nosotros leemos, y vaya usted conmigo a Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando nosotros leemos esa gracia de Dios, ¿verdad? Ahí en la Biblia, la palabra, esa gracia salvadora que se menciona en el original griego, incluye la palabra soterios. Soterios es una palabra griega que habla de la salvación o lo que salva, el que salva. Cuando nosotros leemos el libro de Juan capítulo 1, en Juan capítulo 1, versículo 9, dice que aquella luz verdadera, es decir, Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, vino al mundo. Y entonces cuando nosotros nos acercamos o encontramos, o más bien dicho, cuando Dios nos encuentra a nosotros, su gracia nos alumbra. Y si nos alumbra, nos va a enseñar el camino por donde debemos andar. Se supone que aquel a quien Dios le alumbra ya no va a andar en tinieblas, va a ver la luz. Y ese es un aspecto muy importante porque si nosotros hemos sido alcanzados por la luz de Dios, nuestro caminar debe ser absolutamente distinto al que llevábamos antes. Y ese es un aspecto importante porque si esa luz verdadera que desciende de lo alto a todos los hombres vino al mundo y alumbró, dice que descendió para ser vista por todos los hombres. Lo que ocurre es que no todos la van a recibir, no todos quieren saber de Dios, no todos van a estar dispuestos a abrir su vida y su corazón al Señor. Le pregunto en esta ocasión, ¿ya abrió usted su vida a Cristo? Espero que usted conmigo podamos decir amén. Pero si usted no lo puede decir, yo quiero decirle, la puerta está abierta. Jesucristo está tocando a la puerta de su corazón y le está diciendo, ¿quieres venir? ¿Quieres ser salvo? Y esa luz que alumbró a todos los hombres, es decir, que está ahí disponible para ser vista, vino al mundo, descendió al ser humano y los que hemos conocido a Cristo, entonces tenemos esa luz, ese soterios, esa gracia salvadora. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos esa gracia? ¿Qué hace esa gracia? Hace que nosotros seamos educados, dejemos de ser el ser humano sin conocimiento de Dios y seamos educados en el conocimiento de Dios, que aprendamos a conocer a Dios. Por lo tanto, hay 3 puntos que quiero compartir con usted. Lo que hemos mencionado hasta ahora es importante, pero también es importante esto que le voy a decir ahora. Por ejemplo, el primer punto es que esa gracia que transforma nos educa a renunciar al pecado. Y quisiera que usted escuche, voy a leer una vez más, o voy a leer más bien lo que le había parafraseado de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el caso de Cristo, cuando vino al mundo por primera vez, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros volvemos entonces a Tito 2:11, dice la palabra, la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, esa luz que es Cristo ha descendido. Se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos, y algunos no lo van a recibir y otros sí. Una vez que hemos recibido esa gracia salvadora, esa luz que transforma, que alumbra, que guía, que abre nuestros ojos del entendimiento para conocer a Dios, ya no andamos más en pecado. Es decir, ya no anhelamos nosotros pecar. En otras palabras, nuestra naturaleza propia con la que nacimos, nuestra naturaleza pecaminosa, va a anhelar el pecado. Nuestros deseos, nuestra carne siempre va a querer buscar lo fácil, lo malo, el placer, los hábitos que siempre hemos tenido. Pero la nueva vida en Cristo nos reclama, hace que nosotros querramos buscar a Dios, y esa gracia salvadora, ese poder de Dios a través del sacrificio de Cristo, esa gracia que alumbra al ser humano, entonces, en primer lugar, nos educa a renunciar al pecado. Y yo quiero preguntarle en esta ocasión, ¿ya le alumbró a usted la gracia de Cristo? Porque si no nos ha alumbrado, entonces seguimos como cuando nacimos. Y entonces aquí hay algo importante que quisiera mencionar. Si nosotros seguimos actuando de la misma manera que actuábamos antes de conocer a Cristo, la pregunta es, ¿realmente ya me alumbró la luz de Cristo? ¿Ya abrí mi corazón a Dios? Porque si realmente ha ocurrido esa visitación de Dios a mi vida, entonces yo tengo que anhelar renunciar al pecado. Lo primero que hace esa gracia entonces es educarnos a renunciar al pecado, y es importante que usted y yo nos preguntemos, si yo siempre prefiero estar pecando, si yo no quiero tomar en cuenta a Dios en mi vida, ¿será que ya me alumbró la luz de Cristo? Pero si ya le alumbró, entonces busquemos al Señor y dejemos que Dios transforme el interior de nuestro corazón. En segundo lugar, nos enseña a vivir este tiempo. Es decir, nosotros vivimos en el tiempo, en la generación en que nacimos, en la que estamos, y tenemos todo un mundo alrededor nuestro con el cual interactuamos. Tenemos nuestro trabajo, todos trabajamos, aunque muchos ahora están en su casa descansando, pero normalmente tenemos algo que hacer, ¿no es cierto? Puede ser que haya alguno aquí que nunca haya trabajado, o que no le guste trabajar, pero la gran mayoría de seres humanos normales trabajamos, hacemos cosas, y en medio de nuestra vida, de nuestros proyectos, de nuestras actividades diarias, nosotros por la gracia de Dios somos educados a vivir en este tiempo de tres formas. Y quisiera recalcar ahí en el versículo que leímos, el versículo 12 de Tito 2, enseñándonos a que renunciando a la impiedad, ya vamos a ver qué significa impiedad, nosotros y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, es decir, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Son tres elementos de la ética o de la conducta del creyente: sobria, justa y piadosamente. En primer lugar, la palabra sobriedad, ¿verdad? Viene del griego sófronos y significa cordura y dominio de sí mismo. Cuando una persona no es sobria, es decir, en el caso del que bebe alguna bebida alcohólica, el que toma alguna bebida alcohólica, obviamente va a estar ebrio. Cuando nosotros, o cuando un ser humano está ebrio, no tiene balance, no tiene control. Cuando nosotros no tenemos control de nuestra vida, nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por el momento, nos dejamos llevar por las circunstancias, y pareciera que las circunstancias nos manejan. Ya sea esta circunstancia de carácter emocional, ya sea una situación económica, ya sea una situación de salud, ya sea una pandemia. Lo que ocurre es que entonces no tenemos una vida sobria, una vida llena de control, pero aquel a quien le ha alumbrado la gracia de Dios, simple y sencillamente confía en el Señor, que el Señor le va a sostener. Claro, todos tenemos momentos de temor, todos tenemos momentos de preocupación, todos tenemos momentos en los que hay altibajos en la vida, pero fuera de eso, si nuestra vida está agarrada de Jesucristo, nosotros vamos a tener, en primer lugar, de este punto que estamos viendo, una vida sobria.
Entonces ya vimos haciendo un repaso, que la gracia del Señor que alumbra nos educa, ¿verdad? Nos enseña a renunciar al pecado. Y en segundo lugar, vimos que nos enseña a vivir en este tiempo, como primer punto, una vida sobria que tiene control y cordura y dominio de sí mismo. También, como segundo punto dentro de nos ayuda a vivir una vida justa. ¿Qué es una vida justa? Es alguien que va a interactuar o relacionarse con los demás con justicia y con equidad. Es decir, yo como creyente no me voy a aprovechar de los demás. En mi trabajo no me voy a aprovechar del jefe, no me voy a robar el tiempo, no me voy a robar los productos de la empresa, sino que voy a ser una persona que voy a tratar a los demás con justicia. Está la famosa regla de oro, ¿no? Tratad a los demás como queréis ser tratados, o no tratéis al otro como no querráis que se os trate a vosotros. Jesucristo habló de esta famosa regla de oro, pero en la realidad, una vida llena de justicia, un creyente que ha sido alumbrado por la gracia salvadora, va a tratar a los demás con equidad y con justicia. Todos vamos a tener oportunidades, más bien en ocasiones van a ser tentaciones para hacer lo malo, para aprovecharnos. Hay mucha gente que en este tiempo de la pandemia se está aprovechando del gobierno, se está aprovechando de las empresas, se está aprovechando de todas las formas. Siempre hay personas así, pero aquel que le ha alumbrado la luz de Cristo, la, la enseñanza, el punto es que la gracia nos educa a nosotros tratar a los demás con justicia. Si algo no me pertenece, no me lo voy a apropiar. Si algo no es mío, no me lo voy a agarrar. Si algo yo puedo compartirlo, lo voy a compartir. Es decir, tratar con justicia y equidad a los demás seres humanos, aunque otros seres humanos no sean así conmigo. Porque yo no voy a ser juzgado por los que otros hacen, sino por lo que yo hago como individuo. Y eso es parte de la práctica de la ética de un creyente. Eso es parte de lo que la gracia transformadora hace en la vida de un creyente. Le vuelvo a preguntar, ¿ya le alumbró la gracia? Esa gracia que transforma. Y bueno, el tercer punto de esta segunda división, donde dice que nos enseña a vivir en este tiempo, en primer lugar vimos de manera sobria, en segundo lugar de manera justa y en tercer lugar una vida piadosa. Y entonces el ser piadoso es similar a la palabra santo, pero realmente la palabra piadoso en griego es eusebos, que quiere decir con amor a Dios. Cuando nosotros leíamos ahí en el versículo 12, dice que renunciando a la impiedad. La impiedad es otra palabra griega que se llama sebellán, que quiere decir sin amor a Dios. El eusebos es contrario a la sebellán. El sebellán no quiere saber nada de Dios. El eusebos, al contrario, tiene amor hacia Dios. Entonces, la gracia que transforma, la gracia que salva, nos educa a nosotros a vivir en este tiempo en el que vivimos, en nuestra vida pasajera de peregrinación por esta tierra, de una manera que amamos a Dios, que anhelamos a Dios. Entre paréntesis, que tomamos en cuenta a Dios en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones y en las cosas que hacemos sobre la faz de la tierra. Así que, en primer lugar, nos educa a renunciar al pecado. En segundo lugar, nos enseña a vivir en este tiempo sobria, justa y piadosamente, como leímos ahí en la palabra. Y en tercer lugar, nos enseña a vivir en continua espera. Si usted me acompaña a Tito capítulo 2, versículo 13, dice, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice el 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que la marca del creyente, la muestra de que la luz me ha alumbrado, es que yo voy a hacer buenas obras. Es que yo voy a anhelar agradar a Dios a través de las obras. Es decir, las obras no me salvan y lo que yo hago no puede hacer nada delante de Dios, pero como agradecimiento yo voy a caminar bien porque yo quiero mostrar mi agradecimiento a Dios y porque si la gracia ya me alumbró, entonces me está educando a renunciar al pecado, en primer lugar, ya no más pecado. En segundo lugar, me está enseñando a caminar de una manera sobria,
con control, o como cuando habla Pablo del fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu, la última característica es que tiene templanza, que tiene autocontrol, que tiene balance. Si mi vida realmente ha sido alumbrada por Dios, yo voy a ser celoso de guardar el balance en mi vida, de mantener cordura y control de mí mismo, de mis pensamientos, de mis acciones, de esos instintos naturales que siguen habitando dentro de mí, porque seguimos siendo humanos, seguimos siendo pecadores, pero eso no implica que yo quiera seguir pecando, sino que yo quiero acercarme a Dios. No como aquel, ¿verdad?, que andaba buscando una tentación que vencer, sino más bien buscando alejarse del pecado y acercarse a Dios. En conclusión, un cristiano, por lo que dice el versículo 13, última vez, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando esa esperanza, en otras palabras, el cristiano se santifica mientras espera y espera mientras se santifica. No somos perfectos por nosotros mismos, pero estamos en ese proceso diario de santificación que va desde el principio subiendo y avanzando, y dice la palabra hasta llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Que ese sea nuestro anhelo. Que nuestro anhelo no sea vivir en este siglo queriendo alcanzar lo que el mundo alcanza, porque el mundo va a querer alcanzar sus metas personales, cueste lo que cueste, y se pase encima de quien se pase. Y se aproveche de quien se aproveche y haga las cosas de la manera que las haga, porque lo que importa es alcanzar un número o una meta. Cuidado, porque el que se acerca al Señor dice que la gracia le enseña a caminar sobria, justa, piadosamente. Y espera con ansias la manifestación de Jesucristo. Realmente espera la venida de Cristo. Durante este último tiempo que hemos vivido en el mundo por la pandemia del virus famoso, mucha gente se preocupa porque ve el riesgo de morir. Y bueno, pero si nosotros somos creyentes, deberíamos anhelar irnos con el Señor. Dice que la iglesia le dice: ven, Señor Jesús, yo quiero irme contigo. Pero cuando ya parece que se acerca a una realidad, como que no mucho queremos, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿No será que algo nos ha faltado en la aplicación de esta gracia, de dejar que la gracia nos anime a nosotros querer, anhelar estar cerca de nuestro Salvador? Puede ser que hayan desbalances en la vida entonces y sea necesario evaluar cómo está nuestra vida cristiana y, como decimos comúnmente, reconciliarnos con Dios. Puede ser que Dios nos esté hablando en este momento y yo le invito a que tomemos un tiempo de reflexión. Cuando termine este mensaje, yo le invito a que usted ore y le pida al Señor discernimiento y le roguemos que Él nos ayude para nosotros acercarnos más a Él y agradarle y buscar su rostro y anhelar estar con Él. Y si Él viene, pues gloria a Dios, o si nos lleva, gloria a Dios. Pablo decía que para Él el vivir, ¿verdad?, era Cristo, y el morir es ganancia. Pero puede ser que alguno no tenga mayor ganancia o no haya mucha esperanza porque realmente tiene los ojos puestos en esta tierra. Yo le invito, busquemos al Señor, como decía Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que el Señor le bendiga abundantemente. Si este mensaje ha sido para usted de bendición, yo le invito a que lo comparta. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para que podamos seguir promoviendo la palabra de Dios, y comparta este mensaje con sus amistades, con sus hermanos en Cristo, con sus familiares. Todos necesitamos conocer más de Dios y todos anhelamos crecer más juntos. Que el Señor le bendiga. Permítame orar por usted antes de despedirnos, y vamos a clamar al Señor porque su Espíritu Santo habita en medio nuestro y porque su Espíritu Santo se haga patente, se haga real en nuestra vida y podamos tener esa gracia que alumbra, que transforma. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara, porque la misma Biblia dice, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, recibimos tu palabra, recibimos esa preciosa palabra que nos dice que tu gracia transformadora, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor.
Y por esa gracia nosotros anhelamos vivir de manera sobria, justa y piadosa sobre esta tierra, en este siglo, en este tiempo en el que vivimos. Y yo te ruego por cada uno de mis hermanos, por las personas que están viendo este video, que tú bendigas su vida, Señor, y que podamos honestamente acercarnos y anhelar estar cerca de ti, crecer y estar contigo, Señor. Que te tomemos en cuenta en nuestra vida, que seamos, Señor, capaces de buscarte desde lo más profundo de nuestro ser y que anhelemos agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo mensaje. Le invitamos a nuestro siguiente mensaje va a ser sobre la santidad. Que Dios le bendiga abundantemente.